Vamos a finalizar esta unidad didáctica de definiciones de elementos geométricos en el plano. En este caso será el turno de los cuadriláteros. Un cuadrilátero es todo polígono limitado por 4 lados que siempre tendrá 4 vértices, 4 ángulos y 2 diagonales. Vamos a ver cómo clasificar los cuadriláteros. Tenemos por una parte los paralelogramos, que son aquellos que tienen 2 pares de lados paralelos. Los trapecios tendrán un par de lados paralelos, es decir, 2 lados paralelos, mientras que los trapezoides no tendrán ningún par de lados paralelos. Comencemos con los paralelogramos, que son aquellos cuadriláteros con 2 pares de lados paralelos. El primero y más sencillo es el cuadrado, que es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Fijaos, tiene 2 pares de lados paralelos. Los lados azules, que son paralelos, los lados rojos, me delimitan un cuadrado. En este caso, un cuadrado tiene los 4 lados iguales, tendrá también los 4 ángulos iguales y de 90 grados, y 2 diagonales que también son iguales y que en este caso forman 90 grados entre sí. Un rectángulo es un paralelogramo que tiene sus lados iguales 2 a 2 y sus 4 ángulos son rectos. Fijaos, los lados azules son paralelos, los lados rojos son paralelos, pero en este caso no son los 4 iguales, sino que son iguales 2 a 2. 2 lados cortos, 2 lados largos. También tendrá 4 ángulos iguales y de 90 grados, mientras que sus diagonales, que también serán iguales, ya no forman ángulo recto entre sí, sino que forman simplemente ángulos opuestos por el vértice de cualquier amplitud según el rectángulo. Un romboide es un paralelogramo que tiene sus lados iguales 2 a 2, pero en este caso los 4 ángulos no son rectos. Fijaos, vamos a formar un rectángulo, pero los lados rojos los vamos a girar un poquito. Esto es un romboide. En este caso, los lados también son iguales 2 a 2, 2 lados largos, 2 lados cortos. Tendrá sus ángulos iguales 2 a 2, 2 ángulos obtusos, 2 ángulos agudos, y las diagonales ya no son iguales. Habrá una diagonal más corta y una diagonal más larga. Los ángulos, lógicamente, seguirán siendo opuestos por el vértice. El último paralelogramo que definiremos es el rombo, que es un paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales y las diagonales son perpendiculares. 2 lados paralelos y en este caso además hemos conseguido que sean lados iguales. Tiene los ángulos iguales 2 a 2, 2 ángulos más grandes, 2 ángulos más pequeños, y las diagonales que no son iguales, hay una mayor y una menor, forman 90 grados entre sí. Es importante diferenciar entre un rombo y un cuadrado, ya que en un cuadrado los ángulos que se forman son rectos siempre, mientras que en un rombo los ángulos no son rectos. Un cuadrado girado no es un rombo. Un cuadrado girado seguirá siendo un cuadrado. En resumen, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados paralelos y podemos encontrar el cuadrado, el rectángulo, el romboide y el rombo. Vamos ahora por los trapecios, que son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos. Fijaos, un par de lados paralelos y 2 lados que no son paralelos. En este caso tendremos un trapecio rectángulo. ¿Por qué es un trapecio rectángulo? Pues porque uno de los lados es perpendicular a los lados paralelos y por tanto se forma un ángulo de 90 grados. Esa es la característica principal de un trapecio rectángulo. Un trapecio isósceles es aquel en el que los lados no paralelos son iguales. Fijaos, lados paralelos, lados no paralelos, y estos lados no paralelos son exactamente iguales. Por tanto, le denominamos trapecio isósceles. Fijaos, igual que en el triángulo hablábamos de triángulo isósceles cuando tenía 2 lados iguales, en este caso el trapecio isósceles también tendrá 2 lados iguales, que corresponden a los lados no paralelos. Finalmente, un trapecio escaleno es aquel en el que ninguno de los lados son iguales. Seguirá teniendo un par de lados paralelos, pero los otros hace que no sea ningún lado igual. En resumen, un trapecio es un polígono con un par de lados paralelos y podemos encontrarnos el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Finalizamos con los trapezoides, que son aquellos polígonos que no tienen ningún lado paralelo. Podemos encontrarnos el trapezoide simétrico y el trapezoide escaleno. ¿Qué es un trapezoide simétrico? Es aquel que no tiene ningún par de lados paralelos, pero sí un eje de simetría, sobre el cual podemos hacer un espejo de esta figura y obtener
el trapezoide simétrico. En cambio, el trapezoide escaleno tendrá 4 lados no paralelos y además que no son iguales. Trapezoide simétrico si tiene eje de simetría, trapezoide escaleno si no tiene ninguna simetría, ningún lado paralelo y ningún lado igual.